La voz de David irrumpe a través del altavoz de mi teléfono mientras organizaba documentos en nuestra oficina en casa en Phoenix, Arizona. El aumento, $25,000 más al año, más la oficina en la esquina. Después de 3 años de esfuerzo, la señora Johnson finalmente reconoció mi potencial. Mi corazón se llenó de alegría y dejé caer los papeles que sostenía. Me llamo Alice Thompson. Tengo 39 años y trabajo como contadora senior en una empresa mediana de manufactura, desde hace lo que parece una eternidad. Había visto a mi esposo David dedicar todo su tiempo a Silverwick Partners, quedándose hasta tarde todas las noches, trabajando los fines de semana y sacrificando nuestro tiempo juntos por la promesa de un ascenso que su jefa, la señora Victoria Johnson, siempre mantenía fuera de su alcance. «David, eso es increíble», exclamé, sintiendo una alegría genuina burbujear dentro de mí. «Estoy tan orgullosa de ti». Este ascenso representaba todo por lo que habíamos trabajado, la seguridad financiera que necesitábamos para formar una familia, la estabilidad para comprar una casa de verdad en lugar de seguir en este departamento apretado. «No puedo creer que por fin esté pasando», continuó David, su voz cargada de emoción. «Johnson acaba de llamarme a su oficina y me dijo que la junta aprobó todo. Empiezo en el nuevo puesto el lunes, pero hoy me quedo tarde para terminar algunos trámites de transición con ella». Mientras escuchaba su emoción, mi mente ya volaba con planes para celebrar. Esto merecía algo especial, no solo comida china para llevar o una botella de vino de la tienda de la esquina. Era el momento por el que habíamos sacrificado tanto, el avance que cambiaría nuestro futuro por completo. «¿Hasta qué hora trabajarás?», pregunté mirando el reloj. Ya eran las 6 de la tarde. Probablemente otras 2 horas. Johnson quiere repasar todas las nuevas responsabilidades en detalle. Ya sabes lo minuciosa que es con estas transiciones. Después de colgar, me quedé en la cocina, abrumada por la felicidad y el alivio. Todas esas noches de cenar sola mientras David trabajaba hasta tarde, todas las veces que tuve que asistir a eventos sociales sin él porque estaba haciendo horas extras, todos esos momentos en los que me pregunté si su dedicación valdría la pena, todo había valido la pena. Pero esta noticia merecía más que una simple llamada. Decidí sorprenderlo con su comida favorita, llevada directamente a su oficina. Podríamos celebrar juntos, tal vez hasta bautizar esa nueva oficina en la esquina que mencionó. Abrí el refrigerador y saqué los filetes de salmón que había guardado para una ocasión especial. A David le encantaba mi salmón a la parrilla con mantequilla de hierbas, y esa noche parecía el momento perfecto para prepararlo. Mientras reunía los ingredientes, imaginaba su cara cuando entrara a su oficina con una cena casera de celebración. Estaría tan sorprendido, tan conmovido por el esfuerzo. Mientras preparaba el salmón, mi mente divagó hacia nuestro camino juntos. David y yo nos conocimos en nuestro último año en la Universidad Estatal de Arizona. Ambos estudiábamos negocios, con sueños de escalar en el mundo corporativo. Él era encantador y ambicioso, siempre hablando de la vida que construiríamos juntos una vez que nos graduáramos y nos estableciéramos profesionalmente. Cuando David consiguió el puesto en Silverwick Partners hace 3 años, pensamos que era nuestro boleto dorado. La empresa se especializaba en consultoría financiera para negocios medianos, y David comenzó en el departamento de análisis bajo la supervisión directa de la señora Victoria Johnson. Ella estaba en sus 40, recién divorciada y, según David, era brillante para navegar la política corporativa. Desde el principio, David hablaba constantemente de la mentoría de la señora Johnson. Ella se quedaba tarde para entrenarlo, lo invitaba a reuniones importantes con clientes y prometía ayudarlo a avanzar en la empresa. Estaba agradecida de que David hubiera encontrado una jefa tan apoyadora. El mundo de los negocios podía ser despiadado, y tener a alguien que lo respaldara parecía una bendición. Pero en el último año, noté cambios sutiles en el comportamiento de David. Se volvió más reservado sobre las conversaciones de trabajo, más defensivo cuando le preguntaba sobre la dinámica en la oficina. Cuando sugerí que invitáramos a la señora Johnson a cenar para agradecerle su apoyo, David siempre encontraba excusas para evitarlo. También había otras cosas pequeñas,
un nuevo perfume que no le había comprado, mensajes de texto tarde en la noche que borraba rápidamente, un interés repentino en ropa cara que estiraba nuestro presupuesto. Cuando cuestionaba estos cambios, David siempre tenía explicaciones razonables. La imagen profesional es importante para el ascenso. El networking requiere comunicación constante. El éxito exige ciertos estándares. Aparté mis preocupaciones, atribuyéndolas al estrés que ambos enfrentábamos mientras él trabajaba por este ascenso. El salmón chisporroteaba en el sartén, llenando nuestro pequeño departamento con aromas ricos y sabrosos. Preparé su mantequilla de hierbas favorita, una mezcla de eneldo fresco, ajo y limón que, según él, le recordaba nuestra luna de miel en Seattle. Mientras acomodaba todo en nuestros buenos recipientes, sentí un impulso de orgullo por nuestra relación. Habíamos hecho sacrificios, pero estaban dando frutos. Me cambié a un vestido bonito, el azul que a David siempre le gustaba, y me retowé el maquillaje. Esta visita sorpresa sería la manera perfecta de marcar este hito en nuestro matrimonio. Tal vez incluso podríamos salir a tomar algo después para celebrar como se debe. El trayecto a Silverwick Partners me llevó a través del distrito de negocios del centro de Phoenix, pasando por las torres de oficinas relucientes donde las personas exitosas construían sus carreras. Esa noche, David se unía a sus filas. Esa noche, por fin se recompensaba toda nuestra paciencia y esfuerzo. Mientras estacionaba en el estacionamiento subterráneo y recogía los recipientes con la cena caliente, sentí una oleada de emoción. David se sorprendería mucho al verme, se conmovería con este gesto. Podríamos empezar a planear el futuro del que siempre hablamos, la casa, los hijos, la seguridad financiera que parecía tan esquiva solo horas antes. El vestíbulo de Silverwick Partners estaba casi vacío a esa hora, solo el guardia de seguridad y algunos empleados dispersos trabajando hasta tarde. Firmé en la recepción y tomé el elevador al piso 15, donde se encontraba el departamento de David. El edificio se sentía diferente por la noche, más tranquilo, más íntimo de alguna manera, perfecto para una celebración privada entre esposo y esposa. El piso 15 estaba tenuemente iluminado, con la mayoría de las oficinas oscuras y vacías. Pasé junto al cubículo habitual de David, que pronto sería su antiguo espacio de trabajo, hacia lo que supuse sería su nueva oficina en la esquina. Mis tacones hacían un suave clic contra el piso pulido mientras imaginaba su reacción a mi sorpresa. Me acerqué al área de recepción, donde Clare, la joven asistente de David, aún estaba en su escritorio. Tenía poco más de 20 años, siempre alegre y enérgica durante las pocas veces que había visitado la oficina. Cuando me vio acercarme con los recipientes de la cena, su rostro se iluminó con lo que parecía una emoción apenas contenida. «Oh, señora Thompson», exclamó Clare, su voz brillante de sorpresa. «¿Qué la trae por aquí tan tarde?» Quería sorprender a David con una cena de celebración por su ascenso, expliqué, levantando los recipientes. Acaba de llamarme con la maravillosa noticia sobre su aumento y la oficina en la esquina. La expresión de Clare cambió ligeramente y miró hacia el pasillo con una sonrisa extraña. ¡Qué dulce de su parte! En realidad, está en la sala de juntas principal con la señora Johnson. Están repasando los detalles de su nuevo puesto. Ya sabe lo minuciosa que es ella con estas transiciones. Claro, asentí sintiendo que mi emoción crecía. No quiero interrumpir nada importante. ¿Cuál sala de juntas? La grande al final del pasillo ejecutivo, dijo Clare señalando hacia el corredor. La que tiene la hermosa vista de la ciudad. Estoy segura de que no les molestará una breve interrupción por tan buenas noticias. Le agradecí a Clare y me dirigí por el pasillo, equilibrando cuidadosamente los recipientes calientes. Tenía perfecto sentido que David y la señora Johnson estuvieran finalizando los detalles de su ascenso en la sala de juntas más impresionante de la empresa. Imaginé entrar y encontrarlos revisando organigramas y discutiendo las nuevas responsabilidades de David. Al acercarme a la sala de juntas, podía ver la luz filtrándose por debajo de la puerta. Escuché voces amortiguadas dentro, aunque no podía distinguir las palabras. Sin querer interrumpir lo que podría ser una importante discusión estratégica,
decidí asomarme primero para ver si era un buen momento para mi sorpresa. Giré suavemente el picaporte y abrí la puerta solo un poco, lista para llamar la atención de David y hacerle un gesto con los recipientes de la cena. Pero lo que vi a través de esa pequeña abertura hizo que mi sangre se helara. David estaba apoyado contra la mesa de la sala de juntas, con la camisa desabotonada y la corbata aflojada, en un apasionado abrazo con la señora Johnson. Sus manos estaban enredadas en su cabello, sus brazos alrededor de su cintura, sus cuerpos moviéndose juntos con la familiaridad de amantes que llevaban meses, quizá años, engañándome. Esto no era un abrazo de felicitación entre colegas. Era el abrazo íntimo de dos personas que me habían estado engañando durante meses, posiblemente años. El tiempo se detuvo mientras me quedé paralizada en esa puerta, los recipientes calientes de la cena de repente sintiéndose como pesados bloques de plomo en mis manos. Mi esposo de 8 años estaba traicionando todo lo que habíamos construido juntos, y yo lo estaba viendo en tiempo real. El salmón con mantequilla de hierbas que había preparado con tanto amor y emoción ahora parecía una cruel broma, un símbolo de mi propia ingenuidad. Cerré la puerta con cuidado, en silencio, y retrocedí al pasillo. Mis piernas se sentían inestables, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. El ascenso no había sido por el duro trabajo o el mérito profesional de David. Había sido un pago por servicios prestados. La señora Johnson no lo había estado guiando profesionalmente. Lo había estado preparando personalmente, y yo había sido demasiado confiada para darme cuenta. Cada noche tarde, cada llamada de fin de semana, cada reacción defensiva cuando preguntaba por el trabajo, todo cristalizó en una claridad devastadora. El nuevo perfume de David, sus mensajes de texto secretos, su repentino interés en ropa cara. Nada de eso había sido por avance profesional. Todo había sido por impresionar a otra mujer mientras mentía a su esposa. Caminé de regreso hacia el elevador, mis pasos resonando en el pasillo silencioso. Al pasar junto al escritorio de Clare, ella levantó la vista con esa misma expresión brillante, y de repente entendí la diversión apenas contenida que había visto en sus ojos. Ella sabía de la FAIR. Por supuesto que lo sabía. Probablemente ayudaba a programar sus reuniones privadas, tal vez incluso los cubría cuando los colegas hacían preguntas. ¿Los encontró? Preguntó Clare con falsa inocencia, pero ahora podía escuchar la satisfacción maliciosa en su voz. Sí, logré decir, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. Estaban muy enfocados en su nuevo puesto. En el elevador, me apoyé contra la pared y cerré los ojos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Lo peor no era solo la traición física. Era la decepción sistemática. David había usado mi apoyo, mis sacrificios, mi creencia inquebrantable en su integridad para construir una relación con su jefa. Me había dejado celebrar su éxito mientras sabía que estaba construido sobre adulterio. Mi teléfono vibró con un mensaje de David, trabajando hasta tarde en los detalles de la transición con Johnson. No me esperes despierta. Gracias por ser tan comprensiva con las demandas de mi carrera. Te amo. La audacia del mensaje me llenó de una fría furia. Literalmente estaba en los brazos de esa mujer mientras me enviaba un mensaje sobre amor y comprensión. Pero en lugar de responder con emoción, sentí algo más crecer dentro de mí, una ira calculadora que me sorprendió con su claridad. Manejé a casa en silencio, mi mente de contadora ya cambiando a modo analítico. Si David quería jugar con nuestro matrimonio, necesitaba protegerme financieramente. En menos de una hora de llegar a casa, había transferido la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal, dinero que había contribuido igualmente a lo largo de los años. Cambié las contraseñas de nuestras tarjetas de crédito compartidas y puse alertas de fraude en nuestras cuentas. Pero mientras realizaba estas medidas protectoras, mis instintos profesionales comenzaron a notar patrones que me preocuparon. Los aumentos y bonos recientes de David parecían inusualmente generosos para alguien de su nivel en la empresa. La autoridad de la señora Johnson para aprobar tales ajustes de compensación planteaba preguntas sobre la supervisión corporativa y los controles financieros adecuados. Abrí la laptop de David.
Siempre había sido descuidado con la seguridad y encontré su correo laboral aún abierto. Lo que descubrí allí fue mucho más allá de un simple affair de oficina. Correo tras correo revelaba no solo su relación personal, sino evidencia de irregularidades financieras que me helaron la sangre. La señora Johnson había estado manipulando sistemáticamente las evaluaciones de desempeño de David y aprobando bonos no autorizados. Pero lo más perturbador eran las comunicaciones sobre las inversiones del fondo de pensiones de los empleados. Ella había estado redirigiendo las contribuciones de pensiones a inversiones de alto riesgo a través de empresas que controlaba. Y cuando esas inversiones fallaban, cubría las pérdidas con dinero de otras cuentas corporativas. El ascenso de David no era solo un pago por su affair. Era dinero para callarlo sobre los fondos de pensiones desaparecidos que pertenecían a empleados trabajadores que planeaban su jubilación. Durante los siguientes 3 días, mantuve una cuidadosa facha de normalidad mientras llevaba a cabo mi propia investigación. David regresó a casa esa noche lleno de emoción por su ascenso, tejiendo elaboradas historias sobre la detallada sesión de estrategia con la señora Johnson. Escuché con aparente entusiasmo, incluso felicitándolo porque su dedicación finalmente diera frutos. Johnson dice que esto es solo el comienzo, dijo David durante el desayuno, completamente ajeno a mi descubrimiento. Cree que tengo potencial ejecutivo. Con su mentoría continua, podría estar dirigiendo mi propia división en 2 años. La palabra mentoría me revolvió el estómago, pero sonreí y asentí con apoyo. Ciertamente parece muy invertida en tu futuro. Mientras David estaba en el trabajo, me comuniqué con Janet Winters, una excompañera que ahora trabajaba en la unidad de delitos financieros del FBI. Alice, qué gusto escucharte, dijo Janet cuando llamé. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito consejo confidencial sobre posibles irregularidades financieras, dije con cuidado. Si alguien sospechara que los recursos de la empresa se están utilizando mal para relaciones personales, ¿qué tipo de documentación se necesitaría para una investigación? El tono de Janet se volvió más serio. Eso podría constituir varios delitos federales: malversación de fondos, conspiración, incumplimiento del deber fiduciario. La clave sería probar el uso sistemático indebido de los activos corporativos. ¿Estás viendo irregularidades en tu firma? No en mi firma, en la empresa de mi esposo. Tengo razones para creer que hay graves impropiedades financieras relacionadas con la gestión de fondos de pensiones. Alice, si hablas de fraude de fondos de pensiones, eso es extremadamente serio, advirtió Janet. Los fiscales federales toman muy en serio las violaciones a la seguridad de jubilación. ¿Tienes acceso a documentación? Esa tarde, mientras David supuestamente trabajaba hasta tarde nuevamente, realicé un examen exhaustivo de los archivos de su computadora. La evidencia que encontré superó mis peores temores. David y la señora Johnson no solo habían tenido un affair. Habían estado robando sistemáticamente de las cuentas de jubilación de los empleados. La señora Johnson había desviado más de $1.2 millones de los fondos de pensiones a empresas fantasma que controlaba. Cuando esas inversiones fallaban, usaba dinero de las cuentas operativas para cubrir los faltantes, creando una red cada vez más compleja de engaños financieros que eventualmente colapsaría y destruiría la seguridad de jubilación de docenas de empleados. Lo más condenatorio era una serie de correos electrónicos en los que David expresaba su preocupación por el dinero faltante de las pensiones y las respuestas de la señora Johnson ofreciéndole incentivos financieros para que guardara silencio. Otros mensajes revelaban su plan para eventualmente culpar a varios empleados inocentes de las irregularidades financieras cuando el esquema inevitablemente se descubriera. Mis manos temblaban mientras copiaba estos archivos a una unidad segura. Esto no era solo adulterio. Era un fraude federal que devastaría el futuro financiero de personas que habían confiado en su empleador con sus ahorros para la jubilación. Algunos de estos empleados estaban en sus 50 y 60 años, dependiendo de esas pensiones para su supervivencia básica después de décadas de servicio leal. Pasé el resto de la noche creando un paquete de documentación completo que detallaba cada aspecto de su conspiración criminal. Para el amanecer,
Había construido un caso que no solo destruiría sus carreras, sino que probablemente resultaría en sentencias de prisión federal. A la mañana siguiente, llamé a Janet y solicité una reunión de emergencia. Nos encontramos en una discreta cafetería del centro, donde presenté la evidencia que había recopilado. Alice, esto es enorme, dijo Janet en voz baja. Estamos hablando de múltiples cargos federales, fraude electrónico, conspiración, malversación de fondos, posiblemente violaciones a la ley RICO. ¿Cómo quieres proceder? Quiero que se les procesen al máximo, dije sin dudar. Pero también quiero proteger a los empleados cuyo dinero de jubilación ha sido robado. Merecen saber que su seguridad financiera está en riesgo. Trabajando con Janet y la unidad de delitos de cuello blanco del FBI, pasé la semana siguiente construyendo un caso irrefutable mientras mantenía mi fachada de esposa ignorante. Los agentes federales instalaron software de monitoreo para rastrear cualquier intento de David de eliminar evidencia. Y continué grabando conversaciones en las que hablaba de asuntos laborales. El avance llegó cuando David mencionó que la señora Johnson planeaba transferir los fondos de pensiones restantes accesibles a cuentas en el extranjero para una mejor seguridad y potencial de crecimiento. Esto le dio a los investigadores la urgencia que necesitaban para actuar antes de que el dinero desapareciera permanentemente. Estamos ejecutando órdenes de cateo mañana por la mañana, me informó Janet durante nuestra última reunión de coordinación. ¿Puedes asegurar que David esté en la oficina alrededor de las 10 de la mañana? Siempre llega a las 8:30, confirmé. Ha estado yendo temprano para prepararse para sus nuevas responsabilidades. Esa última mañana, preparé el desayuno favorito de David e incluso le empaqué un almuerzo, interpretando el papel de esposa apoyadora una última vez mientras se preparaba para lo que sería su último día de libertad. Lo besé al despedirme, sabiendo que esta sería nuestra última interacción normal. Que tengas un día productivo, cariño, dije, mi voz firme. Espero que todo salga bien con tu transición al nuevo puesto. Gracias, Alice. Has sido tan paciente y apoyadora durante todo este proceso. Johnson tenía razón cuando dijo que era afortunado de tener una esposa tan comprensiva. La ironía de sus palabras casi me abrumó, pero logré sonreír. Estoy segura de que la señora Johnson te ha dado muchos consejos valiosos. 2 horas después de que David se fuera, recibí un mensaje de Janet. Los equipos están moviéndose a sus posiciones. Gracias por tu valentía al exponer este fraude. Hoy se hará justicia. Manejé hasta Silverwick Partners y estacioné frente al edificio, llegando justo cuando agentes del FBI e investigadores de delitos financieros entraban al edificio. Varias camionetas de noticias ya estaban posicionadas afuera. Janet había coordinado con contactos de medios para asegurar que el público estuviera al tanto del robo de los fondos de pensiones. A través del vestíbulo de vidrio del edificio, podía ver a los agentes moviéndose sistemáticamente por las oficinas con cajas de evidencia y equipos de cómputo. Los empleados se reunían en grupos confundidos, sus rostros reflejando shock y preocupación al darse cuenta de que algo grave estaba sucediendo en su empresa. Mi teléfono sonó. Era David. Alice, algo terrible está pasando. El FBI está aquí con órdenes de cateo y acaban de arrestar a Johnson. Me están haciendo todo tipo de preguntas sobre fondos de pensiones y transferencias financieras. No entiendo qué está pasando. Creo que tú entiendes perfectamente, dije con calma, observando a través de las ventanas cómo los agentes federales se acercaban al escritorio de David. La pregunta es si vas a decir la verdad o continuar con las mentiras. ¿De qué estás hablando, Alice? Tienes que ayudarme. Me tratan como a un criminal. Eres un criminal, David. Robaste dinero de las cuentas de jubilación de la gente mientras le mentías a tu esposa. El FBI tiene toda la evidencia que necesita. A través del vidrio, vi cómo el rostro de David palidecía mientras procesaba mis palabras. El teléfono se le resbaló de la mano cuando los agentes federales se acercaron con esposas. Señora Thompson, se acercó la agente Rodríguez, la investigadora principal, a mi auto. Hemos asegurado a ambos sospechosos y toda la evidencia financiera.
Su información fue crucial para prevenir un mayor robo de esos fondos de pensiones. Mientras veía a David ser llevado esposado, su rostro una máscara de shock y traición, solo sentí una fría satisfacción. Este era el hombre que había prometido amarme y honrarme, que había usado mi confianza para facilitar crímenes contra personas inocentes. Los arrestos se convirtieron en noticias de primera plana en Phoenix en cuestión de horas. Ejecutivos corporativos arrestados por fraude de millones de dólares en fondos de pensiones dominaba la cobertura televisiva local, con reporteros entrevistando a empleados conmocionados de Silverwick Partners que acababan de enterarse de que sus ahorros para la jubilación estaban en riesgo. Me quedé en el vestíbulo del edificio federal mientras David y la señora Johnson eran procesados, observando a través del vidrio de seguridad cómo les tomaban las huellas dactilares y les sacaban fotos. David seguía mirando hacia la entrada, aún creyendo de alguna manera que yo iría a rescatarlo, que todo era un malentendido que podía ayudar a resolver. La agente Rodríguez se acercó con una actualización. Ambos sospechosos están detenidos sin fianza a la espera de los procedimientos del Gran Jurado Federal. La evidencia que proporcionaste nos ha permitido congelar todos sus activos y comenzar a recuperar los fondos de pensiones robados. ¿Y los empleados? Pregunté. ¿Cuánto de su dinero de jubilación se podrá recuperar? Hemos identificado la mayoría de los fondos desviados. Entre las incautaciones de activos y las protecciones del Seguro Federal, esperamos recuperar aproximadamente el 90% del dinero robado. Tu intervención temprana evitó una catástrofe completa. A través del vidrio, observé a la señora Johnson discutiendo con su abogado designado por la corte, su pulcra fachada profesional finalmente resquebrajándose bajo el peso de los cargos criminales federales. David estaba encorvado en una celda de detención, aún usando la camisa cara que lo había ayudado a elegir esa mañana, probablemente aún incapaz de comprender cómo su mundo se había derrumbado tan completamente. Clare, la asistente de David, fue arrestada más tarde esa tarde cuando los investigadores descubrieron que había recibido dinero adicional para facilitar las comunicaciones entre David y la señora Johnson mientras los ayudaba a encubrir sus huellas. Su risa contenida durante mi visita a la oficina ahora tenía perfecto sentido. Había estado disfrutando del drama del engaño mientras se beneficiaba de él. La comunidad empresarial local reaccionó con shock e indignación cuando surgieron los detalles del fraude de pensiones. El precio de las acciones de Silverwick Partners se desplomó y varios clientes importantes terminaron sus contratos de inmediato. La empresa en la que David había sacrificado nuestro matrimonio para avanzar ahora enfrentaba una posible quiebra debido a los crímenes que había ayudado a cometer. El proceso judicial se extendió durante 8 meses, durante los cuales el alcance completo de la conspiración criminal de David y la señora Johnson se convirtió en registro público. Los fiscales federales, armados con la evidencia integral que yo había proporcionado, rechazaron todos los intentos de acuerdo y buscaron las sentencias máximas. La señora Johnson recibió 10 años de prisión federal y fue ordenada a pagar $2.1 millones en restitución a los empleados afectados. Sus licencias profesionales fueron revocadas permanentemente y sus activos personales fueron incautados para compensar a las víctimas. El juez señaló específicamente que, como ejecutiva senior, había traicionado la confianza fundamental que los empleados depositan en sus líderes. David fue condenado a 6 años de prisión federal por conspiración y complicidad en malversación de fondos. A pesar de los argumentos de su abogado sobre manipulación y coerción, el juez enfatizó que la educación y el antecedente profesional de David hacían sus crímenes particularmente inexcusables. Al igual que la señora Johnson, perdió todas sus certificaciones profesionales y enfrentó la ruina financiera total. Las consecuencias personales fueron igualmente devastadoras. Los hijos adolescentes de la señora Johnson, que habían estado viviendo con su padre desde su divorcio, la repudiaron públicamente después de enterarse de sus crímenes. Su reputación en la comunidad empresarial de Phoenix quedó permanentemente destruida, y su caso se convirtió en un ejemplo de advertencia enseñado en cursos de ética corporativa. La familia de David cortó todo contacto con él después de que el affair y la malversación se hicieran públicos. Sus padres, que siempre se habían sentido orgullosos de su éxito corporativo,
se negaron a visitarlo en la prisión o a brindarle cualquier apoyo financiero. Su red profesional se evaporó cuando antiguos colegas se distanciaron del escándalo. La investigación del FBI reveló que David y la señora Johnson planeaban huir del país con los fondos de pensiones restantes, habiendo establecido ya cuentas en el extranjero y obtenido documentación falsa. Su arresto evitó lo que podría haber sido la destrucción completa de la seguridad de jubilación de docenas de familias. David y la señora Johnson salieron de la prisión federal para encontrarse desempleables, parias en el mundo de los negocios. Sus registros criminales aseguraban que su traición a la confianza los perseguiría el resto de sus vidas. Los fondos de pensiones que habían robado fueron restaurados completamente con intereses, pero sus propios futuros financieros quedaron permanentemente destruidos por sus elecciones. La señora Johnson perdió la custodia de sus hijos de manera permanente y luchó por encontrar incluso un empleo básico, mientras que David descubrió que ninguna empresa contrataría a un malversador convicto, sin importar su educación o experiencia. Al reflexionar sobre el viaje desde ese momento devastador en la sala de juntas hasta ver la justicia servida en la Corte Federal, me di cuenta de que exponer sus crímenes había protegido a personas inocentes mientras aseguraba que el fraude corporativo enfrentara consecuencias serias. La traición que destruyó mi matrimonio finalmente llevó a la justicia para todos aquellos a quienes habían perjudicado. Y encontré paz al saber que su codicia y engaño se habían convertido en los instrumentos de su propia destrucción.